El Paraguay es uno de los países beneficiarios del Programa de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques, ONU-RED, el cual tiene por objetivo principal apoyar el proceso de creación de capacidades técnicas e institucionales para el desarrollo de una estrategia que ayude a implementar el programa ONU-RED. Una de las actividades contempladas en el Programa Nacional Conjunto es el desarrollo del Inventario Forestal Nacional, cuya coordinación está a cargo del INFONA. La fase actual del programa ONU-RED en Paraguay focaliza sus esfuerzos en generar las capacidades técnicas e institucionales con el fin de trazar la estrategia nacional de RED en 3 líneas: medición, reporte y verificación, procedimiento para la toma y levantamientos de datos de campo. El levantamiento de datos del Inventario Forestal Nacional se debe seguir este proceso cronológico de toma de datos de las variables consideradas en el inventario. Conformación de las brigadas de campo. Las brigadas de campo deben estar conformadas por 5 personas: un líder forestal de campo con destreza en SIG, técnico forestal con destreza en identificación de especies, dendrología, un asistente técnico con destreza en identificación de especies, dendrología, un personal de campo para abrir picadas, un informante local con conocimiento del área de trabajo, vaqueanos. Planificación. La brigada ha de planificar previamente su jornada de campo. En este proceso es imprescindible informar a la oficina regional y con el gobierno autónomo, más próximo al conglomerado, sobre la programación del levantamiento de datos para el IFN. Estos contactos se va a obtener información local clave tal como tenencia de la tierra, eventuales problemas al área a ingresar. Después de tener información sobre los posibles dueños o posesionarios de la unidad de muestreo, se debe proceder a solicitar los permisos de ingreso. Para ello se recomienda considerar los siguientes aspectos. Al momento de realizar la medición existe una alta probabilidad de que un conglomerado se encuentre en varias propiedades, por lo que se recomienda que antes de ingresar se debe tener cuidado de solicitar el permiso correspondiente para evitar problemas, sobre todo si se encuentra en una zona de conflicto. En el lugar, pero esa misma mala de Cabú, porque van a tener proyectos con respecto al inventario forestal nacional. Peango, no sé, Curipe, tener sorteo, oye, ya poco Paraguay, pela entero, al lugar, oye, oye, ya por la inventario. Me oré la permiso. Así es posible en el diario, homítalo mañana, ya la de cada vez. Va, ¿ese con dónde era don? Luichero. Luichero. Ah, ¿puede estar a pionero con Avelante, güey? Había 12 hectáreas. ¿Ya 12 hectáreas? Sí. Si el dueño vive en el extranjero, no podrá contactarlo directamente. En este caso se debe solicitar el permiso al administrador o encargado del área. Si el dueño es una empresa, cooperativa o varios dueños, donde es posible que se dificulte ubicar físicamente al dueño, se debe buscar a la persona que administra la finca. Si el propietario es el Estado, un gobierno local o es territorio indígena,
El permiso se debe obtener durante la planificación. En caso de propiedades de comunidades y pueblos indígenas es necesario realizar una estrategia de acercamiento y contar con un interlocutor local para facilitar la comunicación. Estratégicamente se recomienda que el equipo de campo o al menos uno de sus miembros sea un enlace de comunicación para facilitar el acceso. Al ubicar al dueño o posesionario, en su defecto al administrador o encargado, el líder debe presentarse y explicar el motivo de su visita. Adicionalmente debe socializar el objetivo e importancia del proyecto. Datos generales de la parcela. Una vez el equipo ha llegado al conglomerado y al punto teórico de inicio de la parcela, se identificará la parcela y los datos del punto real de inicio del inventario. Una vez encontrado el punto de inicio de la parcela del conglomerado, se hace la ubicación de la orientación norte utilizando una brújula. A partir de ahí se hace una trasecta de 30 metros donde será ubicado la primera subparcela de 30 metros por 20 metros, donde serán instaladas varias subparcelas y donde serán concentradas la mayor parte de la medición del inventario. Este apartado se recoge los datos del punto de inicio real de la parcela, coordenadas, altitud y pendiente. Se han de indicar las coordenadas del punto de inicio de la parcela, a partir del cual se diseñará la parcela y partirá el rumbo de la picada. Y acá es el norte. Sí, señor. Y acá el norte. Entonces, acá lo que vamos a abrir es nuestra primera picada. Desde el punto de inicio de la parcela se debe abrir una picada con rumbo norte hasta alcanzar la distancia de cada una de la parcela, dependiendo del tamaño y la ubicación a cada tipo o clasificación preestablecida en gabinete. Para bosque nativo 60 por 60 metros, para plantaciones 40 por 40 y palmares 60 por 40 metros. Y ahora vamos a dar 90 grados nuestra brújula para medir los 10 metros de nuestra parcela. Sí, señor. 90 grados. Ahí mismo, 90 grados. Entonces, acá vamos a tirar nuestra cinta a 10 metros. Acá derechito. Y vamos a colocar nuestra primera estaca. Sí, señor. Para evitar malos cierres en la medida de la parcela, es recomendable realizar 3 picadas cada 20 metros. Y los rumbos deben ser controlados desde el inicio con brújula para facilitar el encuadre de la parcela y evitar errores en las mediciones siguientes. Sobre las picadas se deben colocar banderolas con cintas fluorescentes biodegradables cada 10 metros, donde se indique el valor de la distancia acumulada de la transecta. ¿Cómo? 90 grados. Correcto. Derechito. Izquierda un poquitito, ahí más o menos, ahí. Listo, bien, listo, Lucio. Bueno, listo. En los puntos de inicio de las parcelas se recomienda señalar con cintas no biodegradables, plastificadas y fluorescentes de las banderolas. La parcela de 60 por 60 metros se compone de 3 fajas o franjas de 20 por 60 metros cada una. Para avanzar en la parcela se han de abrir 3 picadas. La primera se inicia desde el punto de inicio de la parcela y rumbo norte. La segunda picada se inicia a 20 metros de la primera picada en el límite norte de la parcela. Se marca el punto de inicio con brújula y cinta métrica y se va abriendo en dirección sur, 0 grados. La última picada tiene su punto de inicio a 20 metros de la segunda picada en el límite sur de la parcela y sigue un rumbo de sur-norte 90 grados. Ahora ya hicimos 90 grados, entonces vamos a hacer ahora vamos a girar nuestra brújula a 180 grados para terminar la subparcela. Entonces giramos a 180 grados
y colocamos otra estaca a los 10 metros. Para realizar las mediciones se iniciará en la faja 1, donde se efectuarán la mayoría de las mediciones. El carril central tiene dirección sur-norte. La faja 2 se trazará de norte a sur y la faja 3 nuevamente de sur a norte. Es importante diferenciar este trazado y medición. La medición siempre es un sentido sur a norte en las 3 fajas. Sí, como quiera. Para trazar las parcelas, todas las distancias deben ser horizontales, ya que las áreas de la parcela se refieren a un plano horizontal. Es así porque en terrenos irregulares se deben hacer las correcciones de pendiente. Fase 2. También debe notar que al momento ya se inició el trazado de la parcela de 60 por 60 metros y la primera faja de la parcela de 20 por 60 metros. Mientras parte el equipo, empieza con las mediciones de la vegetación y otras variables. Se recomienda que otros miembros continúen señalando o marcando el resto de la primera, segunda y tercera faja cada 10 metros, con base a los azimut predeterminados, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Las banderolas, además de orientar en las fajas de las parcelas, facilitarán las mediciones de la ubicación de los árboles y otras mediciones necesarias. Estado productivo. En primer lugar, se van a medir los árboles en pie. En este inventario se considera que un árbol es pie mayor cuando supera el diámetro de 10 centímetros a una altura de 1,30 m. Sobre la base de medición del árbol, a continuación se detallan las variables a analizar y se explica su medición. Diámetro 26,2. Especie. Nombre de la especie, Viraró. Estado sanitario. Estado sanitario 1. Posición de copa. Posición de la copa dominante. Altura total. Altura total aproximado 18 metros. Altura de fuste estimado. Altura de fuste estimado aproximadamente 8 metros. Listo. Listo, por favor. Número de árbol. Se anotará el número de árbol mediante 3 dígitos y la condición del árbol vivo o muerto, incluyendo inicialmente en el código las letras AB, árbol vivo, y AM, árbol muerto. De igual manera se codificará los árboles bifurcados, incluyendo en segundo lugar la letra F en la condición vivo o muerto. Es decir, los códigos serían ABF o AMF. Se considerará la condición de tocón aquellos fustes muertos y menores de 1,30 metros de altura. El código de estos individuos se representan con las letras TC y su número respectivo con 3 dígitos. Ejemplo, si el individuo 25 es un tocón, su código sería TCO25. Si el fuste es mayor a 1,30 metros, se considerará como árbol muerto en pie. De igual manera, si el tocón, a pesar de tener menos de 1,30 metros de altura, presenta rebrotes, será considerado árbol vivo en pie y se medirá el DAP si los rebrotes alcanzan el diámetro mínimo de medición. Observación. En la subparcela de 20 por 30 metros se medirán todos aquellos individuos con diámetros de 10 centímetros y para el resto de la parcela se medirán todos aquellos individuos de DAP 20 centímetros. Para árboles con troncos bifurcados o con más divisiones se debe analizar el punto donde el árbol se divide. Los rebrotes de árboles también deben ser considerados como árboles y aplica estas mismas condiciones. Altura total. En los bosques tropicales y subtropicales es muy difícil determinar la altura de los árboles con alta precisión, puesto que es complicado identificar exactamente la parte superior de las copas de muchos de los árboles cuando están totalmente llenas de follaje. La altura total es la distancia vertical entre la base y el ápice del árbol. La medición de esta variable
se realizará con un ipsómetro. Altura de fuste. Altura hasta la base de la copa. Es la altura medida desde el nivel del suelo hasta la bifurcación principal que marca el inicio de la copa. Se considerará como base de la copa el lugar donde se inserte el primer conjunto de ramas que ocupen 3/4 partes de la circunferencia del árbol y representen la base de una copa continua. Se deben ignorar las ramas aisladas por debajo del nivel general de la copa. Medición de diámetros y altura de tocones. Los tocones son considerados restos de árboles muertos naturalmente cortados o por aprovechamientos de madera o leña hasta una altura de 1.30 metros. A continuación se presenta un procedimiento general a seguir a la medición de diámetros y altura de los tocones. La medición de los diámetros de los tocones se realiza con la cinta métrica en centímetros. Utilizar la cinta métrica o el otro lado de la cinta diamétrica, si ésta tiene la escala métrica. Si el tocón es circular, una medición del diámetro será suficiente. Si el tocón tiene forma irregular, deberá medir al menos 2 diámetros. Los datos del diámetro se registran en la misma unidad métrica que el DAP de los árboles en centímetros. Posteriormente se debe medir la altura del tocón y registrarlo en la casilla de altura total en centímetros. Consideraciones. Si un tocón tiene rebrotes, debe considerarse árbol vivo. Si el tocón tiene una altura de 1.30 metros, será considerado árbol muerto en pie. Estudio de la regeneración natural. Para el estudio de la regeneración está clasificando en 4 clases de categorías distintas para su estudio. Plántulas, 0.30 metros de altura. Brinzales, 0.30 metros hasta 1.50 de altura. Latizales bajos, 1.50 metros de altura hasta 4.99 centímetros de edad. Latizales altos, 5 centímetros hasta 9.99 centímetros de edad. Para el Inventario Forestal Nacional serán considerados las categorías de brinzales y latizales bajos y altos, con las características de cada categoría más arriba citados. Los brinzales y latizales se medirán en la parcela de 5 por 10 metros ubicado en el extremo noreste de la parcela, de 60 por 60 metros o 40 por 60 metros. Se debe anotar el número de individuos de brinzales y latizales alto y bajo y su especie. Si no es posible una identificación a nivel especie, se llevará una muestra para su posterior identificación. Madera caída, detritus y sotobosque. Se considera hojarasca y detritus no vivo a todo el material orgánico caído en el suelo inferior a 10 centímetros y mayor de 2 milímetros de diámetros, tales como flores, frutos, hierbas muertas, corteza, hojas, tallos, ramas, etc. La hojarasca y detritus se medirán en todos los suelos, excepto cuando estén anegados. Se extraerá 2 subparcelas de 0.50 por 0.50 metros distribuidas en las esquinas SE y NW de la parcela del conglomerado. Se recomienda iniciar con la medición de la parcela en la esquina SE. El proceso consiste en colectar todo el material localizado dentro de la subparcela y colocarlos en bolsas para su posterior pesado, para luego anotar en la planilla el peso del mismo. De cada muestra colectada se hará una submuestra, 200 gramos aproximadamente, que deberá ser guardada en bolsas plásticas o papel, debidamente identificada y ser enviada al laboratorio para secado en horno o en una estufa. Evidencia de madera caída de 10 centímetros. Las variables que se medirán son las siguientes. De acuerdo al diseño de la parcela, los primeros 10 metros del carril central también serán la línea de intersección para la medición de madera muerta caída y será el primer elemento a medir. Se recomienda extremo cuidado al medir la línea evitando pisar la madera muerta. Se debe anotar el número de troncos de madera caída que se hayan encontrado en el transepto de 30 metros dentro de la parcela de 20 por 30 metros,
la longitud de las piezas de madera caída y el diámetro de las piezas caídas. También se debe anotar la distancia de la medición sobre la línea de intercepción, desde el punto de inicio de la parcela a cada punto de intercepción de la madera caída muerta. Estado de descomposición. Se debe anotar el estado de descomposición de las piezas caídas. Será responsabilidad del líder. 3 categorías. DA, descomposición avanzada. Se observan procesos avanzados de descomposición de la madera encontrada. DM, la madera muestra inicios de procesos de descomposición. Se observa alguna evidencia de estos procesos. DN, descomposición nula. La madera caída se encuentra en buen estado. Sotobosque. El sotobosque se define como los arbustos, árboles a 10 centímetros de edad y hierbas que se encuentran debajo del estrato inferior. La parcela de sotobosques en la región oriental se considerará una superficie de 2 metros por 2 metros. Para los estratos, selva paranaense, chaco húmedo, cerrado, plantación, palmar. Y en la superficie de 5 metros por 5 metros para los estratos, chaco seco. Esta parcela de sotobosque se cortará al ras del suelo toda la vegetación verde y se pesará con la balanza de precisión en gramos. Distribución espacial, X e Y. El conocimiento de la distribución espacial junto con el análisis de la estructura de un bosque, particularmente la densidad aliadas a otras informaciones, como la estructura balanceada de bosques remanentes, puede permitir la elaboración y ejecución de planes de manejo de este comprometido con la sustentabilidad de bosque. Estos datos se tomarán de la siguiente manera. Se utilizará la picada de la faja como punto de referencia, es decir, el punto 0.0 de las coordenadas X e Y. Si un individuo cae dentro del margen derecho de la picada, será tomada como X e Y con sus respectivos valores positivos. Pero si un individuo cae a la margen izquierda de la picada, se tomará como X negativo y la Y con valores positivos. Perturbaciones en el medio natural e identificación de las antrópicas. Perturbaciones. Se analizan las principales perturbaciones tales como fuego, vientos, plagas y enfermedades. Se anotará el tipo de perturbación y su magnitud, leve, mediana, severa. Además se tomará una fotografía de la perturbación. Tipo de perturbación natural. Se anotarán los siguientes tipos de perturbación si los hubiera. Señales de fuego, derribos y efectos provocados por el viento, plagas y enfermedades, evidencias de erosión, carvacas, surcos debidos a las corrientes de agua, sequías, inundaciones duraderas, derribos y efectos provocados por tormentas eléctricas. Tipo de perturbación antrópica. Son las perturbaciones sobre el medio debidas a la acción del hombre de una forma directa o indirecta. Entre ellas están las cortas, la contaminación aire, agua y suelo, la introducción y extinción de especies, la quema, el pastoreo, etc. Se anotará el tipo de perturbación y su magnitud. Tipo de perturbaciones antrópicas, pastoreo, cultivos, incendios, minería, infraestructura. Función de la parcela. Anotar la función principal del bosque donde se encuentra la parcela mediante esta clasificación: producción, protección y conservación. Cultural, ligado a las comunidades indígenas, turismo y recreación. Científico, educativo, otros. Tipo de aprovechamiento de producto maderable. Anotar el tipo de aprovechamiento siguiendo esta clasificación y sobre qué especies se producen: madera, leña, postes, carbón, artesanía en madera. Intensidad de aprovechamiento de producto maderable. Se anotará la intensidad del aprovechamiento: leve, mediana, severa. Además se anotará el fin del aprovechamiento, si es para uso comercial o doméstico. Tipo de aprovechamiento de productos forestales no maderables. En el caso de los productos forestales no maderables se clasifican en los siguientes: alimento,
condimentos, forraje, esencias aromáticas, medicinales, teñido y curtido, resina, insecticidas, repelentes de insectos, otros. Caracterización del suelo. Muestras del suelo para laboratorio. La información de suelo es necesaria para el reporte de carbono y las características de los ecosistemas. Las características físicas y muestras de suelo para análisis de laboratorio se tomarán en los vértices de la parcela de 60 por 60 metros en el mismo lugar, donde se toma la muestra de detritus. Profundidad del horizonte A y del suelo. En los vértices SE y NW deberán determinarse las profundidades del horizonte A del suelo utilizando barrenos de al menos 1.5 metros. A seguir se procederá a excavar pequeñas calicatas de 50 por 50 por 50 centímetros en cada vértice para determinar las características físicas, profundidad, color, textura, estructura y pedregosidad del horizonte A en 3 profundidades y a extraer las muestras de suelo para ser enviadas al laboratorio. Color. El color será evaluado usando una tabla de Mussel. Para ello se colecta de no más de 20 gramos de suelo y se comparará con la tabla de color correspondiente. La muestra deberá estar húmeda para anotar el color correspondiente, para lo cual se deberá contar con una piseta con agua para mojar la muestra si ésta se encuentra muy seca. Obtención de las muestras de suelo. Las muestras de suelo para ser enviado al laboratorio se tomarán en 3 profundidades. Del perfil del suelo expuesto en las calicatas cavadas en los 2 vértices de cada parcela A y B. En estas 2 calicatas, mínimo de 50 por 50 por 50 centímetros, también se confirmarán del horizonte A la profundidad del suelo y se anotarán las demás características físicas requeridas en la planilla como color, textura, estructura y pedregosidad del horizonte A. El perfil del suelo, cuyo lado servirá para determinar las características físicas y tomar la muestra para el laboratorio, deberá tener la orientación norte, N, de tal forma a aprovechar la luz del día en forma uniforme. En la primera calicata que se trabaje se tomarán las muestras de suelo desde la parte más profunda del horizonte A, por ejemplo, 55/65 centímetros, para análisis de carbono y densidad. Luego de la parte intermedia del horizonte A, en el perfil, por ejemplo, 30 a 35 centímetros, para análisis de carbono y para densidad. Y por último, en la superficie del horizonte A, en el perfil 0 a 5 centímetros para análisis de carbono y para densidad. La realización de un inventario forestal nacional es un elemento clave de conocimiento de las características del medio natural de un país, que permite no solo conocer la situación actual de las masas forestales, sino que permite la reflexión futura para una correcta gestión sostenible de sus recursos en un escenario de creciente preocupación social por los aspectos ambientales y más concretamente forestales, a través de las políticas internacionales en cuanto al cambio climático, entre las que se destaca el Protocolo de Kioto. La importancia del carbono como recurso de los bosques es uno de los resultados prioritarios a obtener, siguiendo los procedimientos de proyectos RED, reducción de emisiones por deforestación y degradación en países en vías de desarrollo.